Y la palabra de Dios nos dice en Mateo capítulo 24, versículo 15 al 26. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que la entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encinta y de las que crían en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos Cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Las predicciones de Jesús. En este capítulo 24 encontramos 4 tiempos: un pasado, un presente, un futuro cercano y un futuro lejano. De tal manera que esos 4 tiempos los abarca en este capítulo, que a veces solamente están separados por una coma. Este gran capítulo abarca esos 4 tiempos en los cuales para muchos ha sido bastante difícil estudiar los asuntos escatológicos de este capítulo. Por ejemplo, nos habla de ay de las que crían en aquellos días. Y también habla que roguemos para que no sea en invierno la huida, ni tampoco en un día de reposo. Palabras bien prácticas. Pero esto algunos lo han interpretado para el final. Ese es un futuro cercano de que Jesús está hablando. Y él está hablando en ese momento de la destrucción de la ciudad de Jerusalén, que fue en el año 70 por la tropa guiada por Tito, que quemaron el templo y destruyeron la ciudad de Jerusalén. Fue en el año 70. Es decir, unos 40 años después de que Jesús estuvo diciendo lo que iba a suceder. Por tanto, hemos de tener paciencia y estudiar con cuidado estas palabras. He leído algunos libros católicos que dicen que el fin del mundo se va a conocer cuando ya no hayan niños, porque el Señor tiene compasión de los niños, y por causa de los niños no va a venir un fin del mundo. Eso es falso. Dígame usted en el diluvio, si es cierto que no había niños cuando vino el diluvio. Y cosa curiosa, que los hijos de Noé, siendo todos casados, ninguno tenía ningún niño. En el arca no se salvó ni un tan solo niño. Dígame en Sodoma y Gomorra, ¿no habían niños en Sodoma? Claro que habían. Y mire, ¿y salvó alguno? No es cierto. ¿Por qué? Es cierto, muy niños son, pero los niños desde el momento en que son concebidos por su madre ya están en pecado, porque el pecado es la lepra que está en el ser humano y es transmitido para ese feto que es concebido en el vientre de su madre. De tal manera que entonces en Oseas dice, no tendré misericordia ni de sus hijos, y Malaquías dice, no quedará ni raíz ni rama. Así que la destrucción es total. Entonces es falso. ¿Por qué está hablando de las que estén encintas y las que crían en aquellos días? Porque ellas no podrían correr, huir en el momento en que la ciudad fuera sitiada y fuera incendiada. No podían huir. ¿Por qué dice también que se ore para que no fuera en invierno? La razón es porque Jerusalén está en una colina. Al lado sur
tiene tremendas barrancas que en invierno están llenas de agua, porque ellos en ese tiempo no tenían agua a granel. Ellos hacían tremendos diques de peña, piedra, para retener el agua. Se convertían en tremendas lagunas profundas para aguantar esa agua todo el invierno. Al lado norte de igual manera, ahí está el torrente de Cedrón también, igual, lleno de agua. Entonces ellos no escaparían, ¿por qué? Irían a caer a esos estanques de agua y ahí morirían. ¿Por qué en día de reposo también? Porque las puertas, las 4 puertas grandes que rodean a la ciudad permanecían cerradas en ese día de reposo, porque nadie entraba, nadie salía, y entonces si venía la persecución en ese tiempo, ellos morirían atrapados en la ciudad. Eso, a eso se refiere, y está hablando de un futuro cercano. Israel fue realmente sacudido por 4 imperios bastante fuertes que están descritos aquí. Primero, tuvieron el imperio babilónico, que realmente los destruyó. Después estuvo el imperio medo-persa, también los acabó. Después tuvo el imperio griego, también los sobrantes de aquellos se los acabó. Y por último entró Roma, que Roma les quitó hasta el derecho al culto, a la adoración a Dios, y todo les robó. Roma en el tiempo de Jesús era la que gobernaba. Israel era colonia de los romanos. De tal manera que entonces los israelitas estaban hastiados con ese gobierno gentil, pero habían caído en manos del gobierno gentil por su desobediencia. La abominación en el lugar santo. Roma, por medio de su imperio, hizo atrocidades contra el pueblo hebreo. Encontramos desde tiempos antes de Jesús, encontramos hombres sin escrúpulo, donde el templo fue allanado y también hubo cosas tan terribles. Por ejemplo, allí encontramos a Epifanes, que él vino y sacrificó una cerda en el altar donde se sacrificaban los sacrificios a Dios, que solamente eran animales limpios, y el cerdo era un animal inmundo. Pero él, en burla de los hebreos, sacrificó una cerda, luego la hizo sopa, y hizo a todos los judíos que tomaran de esa sopa, y después que se comieran esa carne, que para ellos eso era inmundo. Pero la cantidad de judíos, por no morirse, lo hicieron, se lo comieron. Y de esa manera hubo esa terrible situación, lo que era en el templo en Jerusalén. De modo que entonces hubo una tremenda situación. El templo fue arrasado en el año 707 antes de Jesucristo, en el año 70, digo, antes de Jesucristo, por los soldados manejados por Tito. Estoy hablando del año 70 después de Jesucristo. El templo fue arrasado por ellos, destruido. Aunque Tito dice en la historia que no tenía la autorización de quemar el templo. Pero el Señor ya había dicho, no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Porque los hebreos habían llegado tanto que ellos adoraban más aún al templo que a Dios. Y por eso unos discípulos le preguntan a Jesús, mira Señor, qué muros, mira Señor, las murallas del templo, míralas, qué belleza. Y el Señor, un poco cabizbajo, les dice, no quedará sobre piedra que no sea destruida. Entonces Tito no llevaba la orden de quemar el templo, pero dice la historia que aún cruzando ellos con antorchas encendidas, cruzaban de una puerta a la otra al templo, y una de las llamas de la antorcha alcanzó las cortinas del templo, y así se quemó el templo. Después había sido saqueado el templo. Jesús lo dijo. Esta fue la peor ruina para los israelitas. Su templo, que era tan sagrado, que por cierto habían dejado de adorar a Dios, pero adoraban su templo. Y ahora no tienen nada.
Cuando el Señor dice el que esté fuera de su casa no vuelva, está hablando de esa destrucción. Si andaban por alguna otra ciudad, no vengan a Jerusalén, que el templo está siendo destruido en Jerusalén. Y el que esté en la azotea, no baje. El que ande con una ropa, ahí estése, no venga a traer ropa, porque está todo difícil. ¿Qué tiempo de tan grande angustia hay de las que están encintas, dice el Señor, y crían en aquellos días? Ya dijimos, son las mujeres que no podían escapar, correr, huir del problema. Jesús les dijo a sus discípulos que oren para que no sea también en invierno ni en día de reposo, porque aquel día sería la toma de la ciudad de Jerusalén. La ciudad de Jerusalén se encuentra en esa colina que les mencionaba, y a ambos lados se pasan llenas de agua. Todo esto el Señor lo habló. En los postreros días también, dijo el Señor, se van a ver tremendas situaciones que nunca se han visto. En los últimos días van a ver la inquietud de las gentes amontonadas y maestros por todos lados. Estamos viviendo justamente esos días. Ahora se amontonan maestros. Lo que cuesta hallar son discípulos. Casi uno cuando habla con cualquier persona, sí, no, yo ya sé eso, yo ya lo leí, a mí ya me lo enseñaron. Es un maestro ya, no son discípulos. Y cualquier creyente, con solo que empiece a leer la Biblia, ya se convierte en un maestro. Ya no es discípulo, ya no quiere que nadie le enseñe. Y por eso ha encontrado usted casitas de oración por todos lados. Y ya le llaman iglesia. Aún simplemente un garaje alquilan ahí y el rótulo es más grande que el salón. La gran iglesia de fulano. Simplemente de un rebelde que está por ahí que no quiso estar sometido a un pastor. Ahora él ya tiene su propia iglesia. ¿Por qué? Porque se amontonarán maestros, falsos maestros, diciéndoles que son apóstoles, son maestros, son profetas, son esto, y no quieren escuchar la palabra de Dios. Y por eso mismo, el Evangelio, en la mente de muchos inconversos, ha perdido fuerza por esa informalidad de lo que hay. Pero lo que Jesús dijo, hasta en los del nombre han aparecido muchos apóstatas. Ahora los vemos congregándose en una congregación trinitaria y diciendo que estaban equivocados. Otros con los encuentros, diciendo que nunca habían hallado lo que ahora hallaron, porque ahora se hallaron la verdadera fuerza del maligno. Ahora sí son verdaderos. Todo eso está escrito. La apostasía abarcaría el mundo al final. Hermanos amados, estamos viendo las cosas del fin. Estamos a la puerta del fin. Cuando vemos todo esto, eso nos está diciendo que la hora viene en que Jesús va a levantar a su iglesia. Y de ahí para allá, 7 eventos y llega el fin. Por tanto, amigo oyente, necesitas ser bautizado en el nombre de Jesús para remitir tus pecados y entrar en comunión con Dios y testificar a todo viento que Jesús es el único